Bueno, en un programa anterior, bueno, ante todo, soy un mal educado. Buenas noches, nuestros queridos telespectadores, y nota al margen, ¿no? La verdad que estamos muy satisfechos con el programa, que le agradecemos a nuestro director, Suaje Pinto, que hace el gran esfuerzo de que este programa esté en internet. Pero digo, estamos muy contentos porque en algunos programas superamos los 5.000 espectadores y tenemos un promedio de 2.000 o 3.000, por lo menos visitas, digamos, ¿no? A lo mejor algunos se aburren a los 15 minutos. Pero que para un programa de filosofía haya esa audiencia, como vos decís, es realmente muy alentador para nosotros, ¿no? Y así que les agradecemos especialmente que nos sigan, que nos escriban, a pesar de que algunos dicen que yo hablo demasiado, pero no es cierto. Yo voy a empezar a medir los minutos para que no me digan esas cosas. Bueno, muy bien, pero el otro día nosotros habíamos hablado sobre los orígenes del idealismo alemán, esta gran corriente filosófica que, bueno, dominó el pensamiento alemán por lo menos hasta 1850, desde fines del siglo XVIII, digamos, y no solo el pensamiento alemán, y que además hoy sigue teniendo en muchos aspectos una gran vigencia, digamos, ¿no? Y estábamos un poco analizando en ese primer programa, no nos dio el tiempo, el documento fundacional, podríamos decir, de este movimiento. Después habrá diferencias entre Schelling y Hegel, y hay que tener en cuenta que en ese documento el que inicia un poco la corriente, que es Fichte, que era un hombre más grande, Juan Teófilo Fichte, no formó parte de la redacción de ese documento. Bueno, y queremos seguir analizándolo. Así que este es el Orígenes del idealismo alemán, parte 2. Bueno, habíamos dejado la última vez, voy a volver a leer la última oración, que dice lo siguiente, la libertad absoluta de todos los espíritus que llevan en sí el mundo intelectual y que no deben buscar ni a Dios ni a la inmortalidad fuera de sí mismos. Y habíamos dicho, tratando de interpretar la riqueza de este texto, como estos grandes pensadores, en este caso Hegel, Schelling y Hölderlin, buscaban la cuestión, el tema de Dios o la experiencia inclusive de la divinidad y la inmortalidad, no en un más allá tal como venía dado por un platonismo, se puede decir, y por un mundo católico demasiado rígido, sino que lo trataban de buscar dentro de sí mismo. De hecho, o sea, de paso, creo que el mensaje cristiano es eso. Pero es que lo que te iba a decir, eso es lo que dice Cristo en los evangelios. Incluso lo dice San Agustín también. Pero me parece que los evangelios cristianos sí. A pesar de que también está mi reino en este mundo, que yo no, Pero acá hay una cosa que es muy interesante, hay que decirla, y ahora vuelvo seguramente, claro, o sea, esa conjunción que se dio históricamente entre los orígenes judíos del cristianismo y la filosofía griega, que fue la manera de que el cristianismo logró, digamos, difundirse en las clases cultas fundamentalmente, ¿no?, del mundo antiguo, llevó a una especie de platonización del cristianismo muy discutible, digamos, ¿no? Sí. Sí, sobre todo también en el contexto, la bajada política que se le ha dado a la cuestión y otras cuestiones más que serían largas de explicar. Pero a lo que iba es que me parece que el mensaje cristiano es ese, ¿no? No buscar fuera de sí, sino buscar en la propia interioridad. Ahora, para no disiparnos demasiado, voy a seguir leyendo el texto, y que sigue así. Dice: finalmente la idea que unifica a todas las otras, la idea de la belleza, tomando la palabra en un sentido platónico superior. Estoy ahora convencido de que el acto supremo de la razón, al abarcar todas las ideas, es un acto estético, y que la verdad y la bondad se ven hermanadas solo en la belleza. Qué maravilla. Es decir, acá está qué maravilla. La unidad de la verdad, de la bondad y de la belleza. Bueno, es que en realidad, mira,
Bueno, después ese pensamiento, el que lo va a llevar a su consumación es Schelling, Sí. no es Hegel. No es Hegel, es Schelling. Poco leído en castellano, peor elucidado y comprendido, etcétera, ¿no? Porque se ha traducido mal y tarde, porque bueno, ya hemos comentado eso, ¿no? Hay que estudiar a Schelling. Pero la verdad es que yo pienso con Jacobo Kogan, que fue un gran intérprete argentino de Kant, que el sistema kantiano culmina en su estética. La tercera crítica. En la crítica del juicio, primera parte, digamos, ¿no? Y me parece que ahí ellos siguen una idea que después, bueno, te digo, el que realmente la lleva a cabo finalmente no es Hegel, es Schelling, ¿no? Porque para Hegel ya Hegel, digamos, maduro, la belleza es solamente la intuición de lo absoluto, Sí. ¿no? Lo absoluto es un término fundamental en el idealismo alemán, no lo hemos explicado mucho, pero digamos que equivale a Dios, sencillamente, pero es el Dios de la teología filosófica, no es el Dios de la religión popular, digamos, ¿no? Aunque no la excluye, aunque no la excluye, sí. ¿no? De ninguna manera. Pero digo, para Hegel la belleza es solo la intuición de lo absoluto, mientras que la religión es la representación de lo absoluto y la filosofía es el concepto de lo absoluto. Y obviamente esto es una jerarquía, ¿no? Fui de menos a más. Claro. Porque para Hegel el concepto que ya no es representación, Heidegger lo discutiría, Heidegger diría que el concepto también es representación, pero en fin, entraríamos en otra discusión. Para Hegel el concepto es algo superior, el concebir, no, porque el concepto en Hegel es el concebir, es el movimiento del pensar, ese es el concepto, no el concepto que forma parte del juicio, que forma parte del razonamiento. Sí. No una cosa escolar, ¿no? Sí. Pero realmente, volviendo al principio, me parece que ellos pescan ahí sin detenerse mucho, sin profundizarlo, en lo que sería lo que permitiría construir el sistema kantiano y que según Kogan, Kant no se animó a poner lo bello por encima de lo moral, de lo moral. Porque la verdad que, y lo hemos dicho yo creo en el programa sobre Kant, en la obra de arte para Kant, en la crítica del juicio, lo absoluto, la cosa en sí, se sensibiliza. Entonces tenemos ahí la realización de lo absoluto. Bueno, en fin, dejo, porque lo que pasa es que me entusiasma tanto a mí la idea de belleza como idea suprema, sí. Me entusiasma tanto, porque además es la concepción griega. Una idea de belleza que habría que repensar hoy en día incluso, ¿no? Que hay, bueno, que es tan cuestionada, se me ocurre, o se ha tornado tan superficial la noción misma de belleza, pero bueno, eso ya sería otro planteo. Quiero decir, te das cuenta de filosofía, cada cosa abre a otras. Sí, quiero decir, es muy interesante que la filosofía, en este caso el idealismo... Sí, pero la gente cree que va a sustituir la filosofía por el psicoanálisis, o va a sustituir la filosofía por la sociología, o por la antropología, o qué sé yo, o por la autoayuda, el peor de los casos. No, la filosofía es insustituible, porque la filosofía, señores, señoras, es el pensamiento donde se abren ramas y ramas y ramas, digamos, y les aseguro que es la actividad más placentera que puede alcanzar el ser humano, pero sin duda alguna, ¿no? Siempre y cuando la sepa ejercer y tenga la voluntad de hacerlo y, bueno, y la ayuda de los dioses. Y la formación necesaria y la ayuda de los dioses por sobre todas las cosas. Y no provocar su envidia. Bueno, sigo con el texto. El filósofo tiene, hablando de filosofía, el filósofo tiene que poseer tanta fuerza estética como el poeta. Los hombres sin sentido estético son nuestros filósofos ortodoxos. La filosofía del espíritu es una filosofía estética. No se puede ser ingenioso, incluso es imposible razonar ingeniosamente sobre la historia sin sentido estético. Acá debe hacerse patente
que es, al fin y al cabo, lo que falta a los hombres que no comprenden nada de las ideas y que son lo suficientemente sinceros para confesar que todo les es oscuro, una vez que se deja la esfera de los gráficos y de los registros. Es decir, acá se va, en el párrafo siguiente, en la oración, la frase que sigue, lo vuelve a decir de una manera más concreta. Por un lado, este hincapié puesto en la belleza, por otro lado, esta filosofía que tiene que ser estética, que tiene que precisamente aludir a la belleza, y la búsqueda, yo diría, de un lenguaje alternativo al lenguaje conceptual de su momento, como referente Kant, que es el lenguaje poético, ¿no? Vos sos un gran lector de la fenomenología del espíritu, e indudablemente detrás de esa dificultad que hay para leerla, pero una vez que uno empieza a entrenarse más o menos con el texto, que entra en el texto mismo, se da cuenta que es un texto también muy poético. En muchas partes sí, tiene algunas metáforas extraordinariamente bellas. Claro, con poético quiere decir... A pesar de que era, digamos, era más reticente, digamos, a la poesía, etcétera, que Schelling, ¿no? No, con poético quiero decir también un poco lo que pasa de hecho lo que pasa con Heidegger cuando intenta acercar la poesía hacia la filosofía de la poesía y viceversa, o el pensamiento poético. Bueno, era una cosa también muy propia de los románticos, de Schlegel, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Schlegel es clarísimo eso, ¿no? Sí, que es el intento de romper o ir superando este lenguaje rígido conceptual. Sí, yo creo que también una crítica a sus profesores. Sí, ¿no? sí, por supuesto. No, lo mismo ahí entre estudiantes. El filósofo que el profesor de filosofía. Bueno, sigo con el texto. Dice, la poesía recibe así una dignidad superior y será al fin lo que era en el comienzo, la maestra de la humanidad, porque ya no hay ni filosofía, ni artes, ni historia. Únicamente la filosofía sobrevivirá a todas las ciencias y artes restantes, ¿no? Un poco lo que habías dicho antes, cómo la filosofía es lo más digno del ser humano, de alguna manera. Y cómo la filosofía en este caso tiene esta dignidad porque es precisamente al partir del absoluto, es el pensamiento que se piensa a sí mismo. Claro. Entonces... como lo planteó el viejo Aristóteles después de todo, ¿no? Pero en una versión donde ya, digamos, lo dominante en ese pensamiento que se piensa a sí mismo es la subjetividad moderna. Sí. No es ya esa suerte de ente supremo, digamos, que no tiene la dimensión de la subjetividad. Sería ridículo decir que el Dios aristotélico, que ese pensamiento de sí mismo, es libre, por ejemplo. No, claro. ¿No? O que tiene una dimensión ética, ¿no? Sí, estética claro. Quizás sí, pero... De hecho, cuando Schelling retoma o se pone a estudiar a Spinoza para tratar de superar este hiato kantiano que había dejado la herencia de Kant, él se da cuenta que, bueno, que es imposible volver a Spinoza tal como Spinoza había redactado la ética, porque hay todavía un objetivismo donde falta... Tal cual, esa es la crítica que le hace, sí. La mediación subjetiva, ¿no? Sí. Por eso, y Hegel dice lo mismo al respecto. Por eso... Para ello el sistema de Spinoza es desde cierto punto de vista perfecto, salvo que falta el movimiento de la subjetividad. Y falta también con ello, y lo seguimos si vos querés después del corte, Dale. Falta también con ello el Dios personal. Así es. Que a pesar del panteísmo schellingiano, es un panteísmo que no desconoce al Dios cristiano, digamos, ¿no? Y Spinoza lo desconoció. Bueno, seguimos un rato.
Bueno, seguimos leyendo entonces el texto del primer programa de un sistema de idealismo alemán que fue compuesto... Así se llama, bueno, se así llama le han así. puesto, no sé. Sí, así es como se ha encontrado al parecer el mismo con este título, que fue compuesto... el título es de los autores. Claro, que fue compuesto en 1796, 1797, y fue escrito, como dijimos antes, por Hegel, pero la autoría pertenece tanto a Hegel como a Schelling o como a Hölderlin. Y de hecho se nota cómo esto se había ido gestando entre los tres, que a su vez se habían nutrido de otros referentes, que dijimos antes, Kant, sobre todo Fichte, Spinoza, Jacobi, Herder, Goethe, ¿no? Etc. Voy a seguir con el texto, así lo seguimos analizando. Dice, al mismo tiempo escuchamos frecuentemente que la masa, o sea, los hombres, tienen que tener una religión sensible. No solo la masa, sino también el filósofo la necesita. Monoteísmo de la razón y del corazón, politeísmo de la imaginación y del arte, esto es lo que necesitamos. A mí me parece una actualidad. Ahí ¿no? está la inclusión de la religiosidad popular, digamos, ¿no? Exactamente, esto es lo que quería decir. De la sí. cuestión teológica que también está, ¿no? Que yo Y a pesar señalaba de la ilustración, que había separado a ver, con bastante ¿cómo vehemencia ves eso? esta cuestión, y sí, digamos, la religión pasaba más del lado de la superchería, no tanto de la razón ilustrada. Entonces me parece que acá hay una necesidad nuevamente de vincular la religión con la filosofía, y la filosofía o el pensamiento, sobre todo este pensamiento idealista que ellos intentan desplegar, con la cuestión religiosa. Y por eso ellos dicen acá, no solo la masa, es decir, no solamente el vulgo, la mayoría de la gente, también el filósofo la necesita esta religión sensible. Es decir, no habría contradicción. ¿Qué más dice religión sensible? Religión sensible, dice, no solo la masa, también el filósofo la necesita. Monoteísmo de la razón y del corazón. Politeísmo de la imaginación y del arte, esto es lo que necesitamos. Entonces acá hay una apelación a una unificación entre lo afectivo y lo racional, y también a su vez se hace mención de la importancia, como veníamos diciendo antes, de la filosofía de la estética, del arte y lo que ellos llaman el politeísmo de la imaginación. Y bueno, te interrumpo en esto. Imaginación que había tenido gran importancia en la primera de las críticas en Kant, esto lo dice Heidegger. Sí, y en la tercera también. Pero que después, de alguna manera, en la segunda edición, él es como que la vio ahí, el papel pero en creador de la imaginación. Juicio es fundamental el papel de la imaginación. Pero ellos acá, criticando la primera crítica o tomando distancia de la primera crítica y resaltando la crítica del juicio, vuelven a poner el hincapié en la imaginación, que dicho sea de paso, tuvo una gran importancia en el pensamiento romántico. O sea, ellos también están viviendo en ese contexto. Posteriormente tomando sus distancias y sus recaudos por todo lo que hacia donde podía llevar el romanticismo. Sí, aunque Kant la toma más de Hume, digamos, ¿no? El pensamiento inglés. Para Hume la imaginación es fundamental. Claro que en un sentido distinto, no sí. tan vinculada con el arte como Kant la logra vincular en la crítica del juicio. Pero bueno, eso también hay que decirlo, ¿no? Sí, acá queda claro que es una... Tendríamos que hacer, el año que viene viene, probablemente algún programa o algunos programas sobre el tema de la imaginación, porque desde Aristóteles hasta hoy, sí. Aristóteles la llamaba fantasía, ¿no? Lo que se traduce por imaginación, de ánima, tiene una importancia fundamental. Pero aparte de entonces esa conjunción que ellos hacen, o conjunción o por lo menos enunciación, de una teología especulativa, ¿no? Hermanada o por lo menos no en conflicto con la religiosidad popular, digamos, eso es sumamente interesante, ¿no? Y además, lo que yo te decía antes, de la conciliación en estos pensadores entre el paganismo y el cristianismo, ¿no? Sí. Porque está ahí el politeísmo de la imaginación. Politeísmo de la imaginación. ¿No? Sí, o sea que en ellos convive, digamos,
a veces conflictivamente. A Hegel le costó muchos años esta cuestión, muchas elucubraciones, digamos, ¿no? ¿Qué cosa? Esta ambigüedad que había en ellos entre el paganismo que ellos pensaban floreciente en la polis griega y el cristianismo, digamos, ¿no? En Hegel fue un conflicto que finalmente, en 1807, cuando escribe la fenomenología, el conflicto está resuelto ya, ¿no? Pero durante mucho tiempo él se pregunta qué pasó, cómo la ciudad antigua fundamentalmente cómo los dioses paganos pudieron morir, digamos, ¿no? Pan ha muerto, eso es famoso. Sí. Y él lo atribuye, fíjate qué relación tiene con el comienzo del documento, donde se habla de la libertad. Él lo atribuye en la positividad de la religión cristiana, en sus escritos primeros de Hegel, histórico-teológicos, lo atribuye a la pérdida de la libertad al disolverse la polis y aparecer el despotismo del Imperio Romano. Es decir, esa pérdida, el ciudadano ya no libre, digamos, sino sometido al despotismo, al suceder eso, pierde el sentido de las divinidades paganas. Fíjate vos, ¿no? Bueno. Y adquiere sentido del cristianismo. O sea, que tampoco es una visión tan favorable al cristianismo. El cristianismo no, aparece claro. Ahí, ¿no es cierto? Aparece como la conciencia desgraciada, vinculada sí. con el hombre sometido al imperio, ¿no? En fin. Y en Schelling también hay ahí una lucha con el mismo, ¿no es cierto? Fíjate que la última parte de la obra de Schelling, todas sus meditaciones sobre mitología y religión, hay un gran rescate de las religiones no cristianas y el pedido de una segunda venida de Cristo porque no fue suficiente. Sí, son temas que aparecen posteriormente en sus obras, ¿no? Entonces, digo, esta cuestión y en los poemas de Hölderlin, digamos, ¿no? Esta cuestión de esa conjunción que ellos buscaban, o esa mistura y el conflicto por momentos entre paganismo y cristianismo, ¿no? Que me parece más fantástico eso, ¿no? Sigo con el texto, porque precisamente ahora va a hablar sobre la cuestión mitológica. Dice, hablaré aquí primero de una idea que, en cuanto yo sé, no se le ocurrió aún a nadie. Tenemos que tener una nueva mitología, pero esta mitología tiene que estar al servicio de las ideas, tiene que transformarse en una mitología de la razón. Mientras no transformemos las ideas en ideas estéticas, es decir, en ideas mitológicas, carecerán de interés para el pueblo, remarcado está pueblo. Y a la vez, mientras la mitología no sea racional, la filosofía tiene que avergonzarse de ella. Así, por fin, los hombres ilustrados y los no ilustrados tienen que darse la mano. La mitología tiene que convertirse en filosofía y el pueblo tiene que volverse racional. Y la filosofía tiene que ser filosofía mitológica para transformar a los filósofos en filósofos sensibles. Entonces reinará la unidad perpetua entre nosotros. Ya no veremos miradas desdeñosas ni el temblor ciego del pueblo ante sus sabios y sacerdotes. Solo entonces nos espera la formación igual de todas las fuerzas, tanto de las fuerzas del individuo mismo como la de todos los individuos. No se reprimirá ya fuerza alguna, reinará la libertad y la igualdad universal de todos los espíritus. Un espíritu superior, enviado del cielo, tiene que instaurar esta nueva religión entre nosotros. Ella será la última, la más grande obra de la humanidad. Y con ello termina este texto, riquísimo realmente, apelando a la unión entre la inteligencia, entre el pensamiento y la mitología, tratando de acercar el pensamiento o la filosofía hacia el pueblo y tratando de acercar las creencias o la mitología popular hacia el filósofo. Es decir, es extraordinaria la conjunción que busca, claro, es utópica también, ¿no? Pero a mi juicio. Muy actual, me parece. Pero es utópica, digamos. De cualquier
Para mí, ¿no? Bueno, yo, vos sabés que yo soy un poquito más escéptico que vos, pero digamos, es increíble porque ahí se ve la conjunción del elemento ilustrado con el elemento romántico, digamos, están ensambladas Sí. las dos cosas, ¿no? Y además la búsqueda del pueblo-nación, digamos, ¿no? Y la búsqueda también de la comunidad, o en este caso, sí, de la comunidad por un lado, pero por otro lado la comunidad entre el intelectual y el pueblo. Sí, y digamos, una cosa ¿no? muy importante... Que fabulosa también es, ellos no querían pertenecer a una élite tal cual. intelectual ilustrada, Sí. separada de su pueblo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo rescato, y una cosa muy importante, lo que dijiste vos, que había sido dejado por la crítica de la Ilustración, que es la reivindicación del mito, de lo mítico, de la mitología, es decir, del mito y de la mitología, Claro. que aparecerá ya por esta fecha, más o menos, un poquito más adelante, en los escritos del joven Schelling y después en los escritos ya del anciano Schelling, Así es. que es la Así filosofía de la mitología. Y Pasó también- 20 años dando cursos sobre eso. Más, bastante más. No, digo sobre filosofía de la mitología. Eh, Sí, o más también. sí, más, sí, tenés sí, razón, sí, más. sí, es el Schelling de los años ya 40. No, pero a partir de... Pero el tema del mito está, de alguna manera, está siempre abierto su pensamiento al rescate de lo mitológico como al rescate de la religión revelada, ¿no? Es decir, creo que esto fue un intento de un movimiento con una apertura muy marcada hacia distintos contextos, no solamente hacia la ciencia, sino que tomando los datos de la ciencia, bueno, lo que hará Schelling con respecto a la filosofía de la naturaleza, la que es filosofía una de de la sus primeras naturaleza. etapas, ¿no? También abiertos Es una de las primeras etapas, muy poquito después de esto. Yo creo que la filosofía de la naturaleza él la publica en 1800. un poco antes, 1700, sí, Y bueno, por ahí, del son 2 o 3 años 97, después. 98, sí, por ahí. Porque nomás. ¿qué ve Schelling? Ve que, digamos, él es en principio fichtiano, digamos, ¿no? Pero ve que Fichte trata la naturaleza como si la naturaleza fuera, digamos, una entidad puramente mecánica, ¿eh? Bueno, como la consideraba Kant. Como la considera Kant desde el punto de vista de razón teórica, ¿no? Porque Kant después, desde otro punto de vista, no la considera así. Y yo creo que Schelling leyó muy bien la crítica de juicio. Entonces, pero Schelling nota que Fichte toma la naturaleza como el no yo. Está el yo y el no yo. La define negativamente. El no yo, claro, y el no yo es lo puramente cósico, digamos, ¿no? Que el yo tiene que conquistar a través digamos, de su tarea histórica también, ¿no? Hasta domeñarlo, digamos, ¿no? Y Schelling dice no. La naturaleza, como decíamos en el programa anterior, es espíritu inconsciente. Sí. O sea que en realidad ya ahí alienta el espíritu, ¿no? Después, claro, se le criticó mucho a Schelling y eso fue en cierta medida nocivo porque dio en Alemania por lo menos alas al positivismo naciente, ¿no? Que después se convierte en totalmente dominante. Entre 1850 y 1900 en Alemania domina el positivismo. Se acabó. A los hechos, la generalización inductiva de los hechos y a dejarse de joder. Otra cosa no. Pero porque Schelling también exageró, digamos, en su concepción especulativa de la naturaleza, digamos, ¿no? Los temas como, no te olvides que la primera parte del siglo XIX hubo una serie de descubrimientos, el magnetismo, la termodinámica, etc. Y Schelling le daba a todo eso un sentido, digamos, muy especulativo. No porque desconociera la física, pero su pensamiento, digamos, lo llevaba demasiado lejos. Sí, yo creo que habría que hacer en algún momento algún y eso programa tuvo sobre efectos Schelling, un poco sobre sus negativos, épocas, ¿no? sí. Pero ese es un paso fundamental ese que da Schelling, en muchos sentidos, porque también implica, en cierta medida, que ya estaba hecho por otro camino, la reducción de la naturaleza a la subjetividad, porque finalmente el espíritu es el sí mismo, la subjetividad, etc., ¿no? Pero no, eso no lo podemos ya seguir hoy,
porque No, se nos termina el programa. claro, queríamos simplemente resaltar la importancia de este movimiento que surge De ese documento este, fundacional, ¿no? de este documento fundacional y este movimiento que después se irá desarrollando con cada autor a su manera, pero que tendrán Exacto, cada autor a su manera. pero que tendrán esta base, este fundamento, este proyecto en común, ¿no? Que es de alguna manera intentar superar la ilustración, pero reivindicando las ideas positivas de la misma. Es muy importante esto que estás diciendo. Y muy importante. Tratando de acercar la filosofía al pueblo y también teniendo una apertura hacia lo religioso y bueno, tratar de repensar todas estas cuestiones. Porque el romanticismo incluso no es la contrailustración, como pretende un Habermas u otros autores. No, es una ilustración que incluye también, digamos, aspectos que la ilustración desconoció o menospreció, pero no deja de ser parte de la ilustración y en ese sentido de la modernidad o incluso de un más allá de la modernidad. Pero tenemos que dejar. Yo espero que les haya sido a nuestros espectadores el programa tan interesante como para nosotros. Sí, y sobre todo que se animen, como siempre decimos, a leer los textos y a investigar por su cuenta la importancia que tuvo este movimiento y que actualmente todavía es de gran interés para mucha gente que se dedica a la filosofía. Ya vamos a volver sobre algunas de estas cosas. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros.